todos. Estamos hoy en un seminario más de la Academia de Biotecnología y el día de hoy tenemos un invitado especial. Es un invitado que nos acompaña porque su trabajo ha sido muy relevante y ha sido difundido en los medios. Él es un nutriólogo que además hace contenido, genera contenido en YouTube relacionado con bienestar, salud y nutrición. Él es Aries Terrón. Nos va a presentar el día de hoy una charla titulada Lo esencial que debes saber sobre proteínas en polvo. Voy a presentarlo brevemente. Él es mejor conocido como el Coach Terrón. Es creador de contenido científico enfocado en nutrición. En su formación académica es licenciado en nutrición por la Universidad Tecnológica de México. Además está estudiando una maestría en entrenamiento deportivo. Tiene una certificación en nutrición deportiva por la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva, una certificación en programación para la hipertrofia y una certificación como entrenador personal de físico, culturismo y fitness. Además, bueno, es empresario, tiene una empresa de suplementos, Goods Nutrition, y bueno, genera contenido, como ya se los había mencionado, principalmente videos basados en evidencia científica para el área de fitness y la salud. Y bueno, está entre nosotros debido a que Aries es uno de los jóvenes profesionales dedicados a la nutrición que, bueno, se ha dedicado a, entre muchas cosas, a poner en evidencia que existen productos en el mercado que no necesariamente son de buena calidad para consumo humano. Entonces, hoy viene a contarnos un poco de todo esto. Muchas gracias, Aries, por tu tiempo, por haber aceptado estar aquí entre nosotros. Y bueno, estamos listos para escucharte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, como bien comentabas, voy a dar esta plática que me parece que todo profesional del área debe de saber acerca de los puntos esenciales que se debe saber sobre las proteínas en polvo, ¿no? Estos suplementos que son tan comunes, que uno va al gimnasio, incluso en la calle, ¿no? Que venden ahí productos multinivel, entonces es muy importante saber de todo esto. Un punto a destacar, quiero hacer énfasis en que, bueno, vamos a ser transparentes, tengo mi empresa de suplementos. Dicho esto, esto no va a ser un motivo por el cual esta información esté sesgada o algo parecido, sino todo lo contrario. Esto también les quiero hablar desde la parte ya práctica, la experiencia dentro de esta industria que he aprendido bastante en los últimos años. Primero que nada, la legislación aplicable a suplementos. Es súper importante tener en cuenta cómo se regula toda esta parte, porque irónicamente la regulación en materia de suplementos alimenticios es bastante escasa, confusa, son normas que son un tanto arcaicas, hay NOMS, hay Normex, hay cosas que se tienen que cumplir en teoría, otras que son, digamos, recomendables, más no obligatorias para cumplir para los fabricantes. En fin, todo esto parte de la Ley General en la fracción 5, como bien lo comenta aquí, y esta es la definición literal que viene en este apartado, que es un suplemento alimenticio. Si vamos a hablar de suplementos alimenticios, tenemos que saber de qué se tratan. En este caso son productos a base de hierbas, extractos vegetales, alimentos tradicionales, deshidratados o concentrados de frutas, adicionados o no de vitaminas o minerales, y pueden presentarse de forma farmacéutica, y en este caso pues se usan para incrementar la ingesta dietética total, complementar o suplir alguno de sus componentes. Esa es la definición que nos da la hermosísima Ley General de Salud. Pero bueno, en este caso la parte de la proteína en polvo en un terreno general vendría a complementar. Este caso sería más bien un complemento alimenticio si nos ponemos más estrictos en el sentido de la definición explícita. Y bueno, aquí un punto a reflexionar para todos los que gusten en esta área, que sean afines a esta área. En México, el entrenador y los amigos prescriben mal el suplemento alimenticio que los mismos nutriólogos y médicos, siendo que ellos son los profesionales de la salud, y pues el entrenador normalmente son personas que no tienen una formación académica rigurosa, y pues mucho menos los amigos, ¿no? Entonces, esto es un punto a destacar,
y pues bueno, que todo el mundo recomienda suplementos, ¿no? Pero en sí nadie sabe para qué está recomendando nada, porque se pasa de boca en boca, de lo que vieron en redes sociales, en fin, es todo un tema bastante complejo. Aquí tenemos las partes de los generales del etiquetado y si ven por acá, les puse el ejemplo perfecto de todo lo que no se debe hacer en un suplemento alimenticio. Por ejemplo, tenemos que en la denominación de suplemento alimenticio como tal, suplemento alimenticio debe venir en algún lado de la etiqueta. No se deben atribuir propiedades preventivas, rehabilitatorias y terapéuticas. En este caso no debe decir que cura la artritis. Me ha tocado ver muchos productos cuando vamos en el transporte colectivo, el típico chupapanza, por ejemplo. Ese tipo de propiedades no se deben de decir, no se pueden prometer ese tipo de cuestiones, mucho menos cuando no tiene un fundamento científico o el fundamento más básico, vaya, o sea, directamente. No debe tener imágenes de órganos o partes del cuerpo. Aquí nuestro amadísimo tumbaquilos, evidentemente no está en norma, no tiene que hacer referencia a una parte del cuerpo padecimiento, como bien comentaba, no debe tener ingredientes prohibidos. Por ejemplo, aquí en México, yoimbina y efedrina son ingredientes ilegales directamente en materia de suplementos y también hay suplementos que se permiten dosis máximas. Por ejemplo, cafeína, hasta donde me quedé son 200 miligramos por toma, por dosis. Entonces hay que checar muy bien esa parte. Todo esto va a ir regulado por muchas referencias por la Ley General de Salud, como ya vimos, el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, la NOM 251, que es acerca de prácticas de higiene y también abarca la parte de suplementos alimenticios, la farmacopea, herbolaria, por ejemplo. Tenemos también aquí diversos acuerdos, entonces es todo un mundo, ¿no? Realmente que nos va a orientar acerca de cómo debe ir un suplemento, ¿no? No es algo que simplemente, es que a mí se me ocurrió hacer un suplemento y ahora soy actriz, soy influencer y de repente ya quiero sacar mi proteína. No son enchiladas, básicamente es a lo que voy. Hay toda una serie de normas que hay que cumplir, por eso es tan compleja esta parte. Y bueno, debe indicar también la razón social, el domicilio del fabricante en la etiqueta, eso debe ir siempre y debe contar las siguientes leyendas, que el consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y quien lo usa y este producto no es un medicamento. Así como se lo estoy poniendo, literalmente debe de venir, es algo que por norma se pide. Entonces, cada que ustedes vean un suplemento, debe traer eso. Vamos a lo siguiente. Ahora sí, entrando en el tema directamente en cuestión, ¿qué es la proteína en polvo? No, básicamente, pues, el nombre lo indica, es proteína en una versión diferente, vamos a decirlo así. La proteína es proteína, ¿no? Es la que podemos encontrar, por ejemplo, en fuentes de plantas, como puede ser la soya, el chícharo, arroz o incluso papas, ¿no? Y esto a la hora de que se procesa en forma de polvo, se extrae la proteína pura de estos suplementos y pueden tener un uso muy interesante, ¿no? O directamente de fuentes animales, como puede ser los huevos, leche o carne, como la famosísima whey protein o la proteína de suero de leche, como su nombre lo indica en español. También hay proteínas del reino fungi, tenemos las hongos, o sea, el hongo como tal, de micoproteína, que es una proteína en polvo bastante interesante que tiene cada vez más evidencia. Y también tenemos otras curiosidades como proteína de grillos, ¿no? Por ejemplo, que salió ahí en un programa de televisión. Eh, las proteínas en polvo no es pura proteína en polvo por lo general. Si se le da un procesamiento como se debe, pues se le agrega como saborizantes, pueden ser espesantes, algunas como que venden de farmacias, les agregan muchas vitaminas y minerales, etcétera, ¿no? Y lo más importante de entender aquí es que las propiedades de las proteínas en polvo generalmente son muy, muy exageradas en redes sociales, sobre todo por influencers que evidentemente buscan lucrar de alguna forma u otra con este producto, que para nada es algo malo. Lo malo radica cuando se hace de una forma no ética y no basada en evidencia. Cuando dices, ay, es que te vas a poner súper fuerte tomando mi proteína, y a lo mejor el influencer en cuestión, pues trae la farmacia encima, ¿no? Y no estás siendo honesto con ello, ¿no? Entonces, no tiene propiedades mágicas, es el punto de todo esto, ¿no? Digamos, como dije al inicio, es proteína, pero en una presentación diferente.
Esto no significa que pues, sea equiparable totalmente, por ejemplo, a una pechuga de pollo, que también es una fuente rica en proteínas de alimentos, porque hay ciertas particularidades a considerar que veremos más adelante. Como aquí viene la imagen, pues simplemente el quesito pasa por diferentes procesamientos y finalmente da como resultado, por ejemplo, el suero de leche. Nada más, es proteína en polvo, como su nombre lo indica. ¿Cómo se comparan las proteínas en polvo con los alimentos? Hay pues diferentes consideraciones. En este caso, pues las proteínas de origen animal, las de alimentos y las en polvo tienen tienen consistentemente mejores propiedades en términos de calidad. Se absorben, se digieren con una eficiencia de más del 90%, muy pegados al 100% en el caso de las proteínas en polvo, y en el caso de las proteínas de origen vegetal en forma de alimentos, estas pues por diversas cuestiones que iremos viendo, como el contenido de antinutrientes, se absorben entre el 60 y en el mejor de los casos 80% de su contenido de proteínas. Entonces, proteína animal contra proteína vegetal no son comparables. Siempre su biodisponibilidad en términos de alimentos va a ser diferente. Como comentaba, las plantas en general, pues a raíz de cuestiones evolutivas que no son relevantes para propósitos de esta presentación, pues han desarrollado ciertos compuestos como elementos de protección, um, algunos antinutrientes como los taninos, fitatos e inhibidores de tripsina, que como tal interfieren o bloquean la absorción de ciertos nutrientes, ¿no? En este caso, en relación a las proteínas, inhiben su digestión. Entonces, en términos de proteína de alimentos, a la hora de cocinar la proteína de origen vegetal, se va a reducir esta concentración de antinutrientes. Y lo destacable es que las proteínas en polvo de origen vegetal no contienen estas elevadas concentraciones de antinutrientes. Entonces, básicamente el mismo ejemplo de la otra, pues a lo mejor tenemos un procesamiento, tenemos aquí arroz, chícharo, pasa por ciertos elementos hidroprocesamiento y da como resultado ya una proteína de origen vegetal en polvo, ¿no? Digamos, como digo, es proteína en forma de polvo, punto, no te va a inflar de repente de una noche para otra, las mujeres no les van a crecer de repente unos enormes glúteos por tomárselas de la noche a la mañana, es simplemente proteína, ¿vale? Diferentes proteínas en polvo van a tener diferentes vertientes, vamos a decirlo así. Las proteínas en polvo de origen animal más populares tenemos el suero de leche, la caseína micelar, que es más de lenta digestión, albúmina de huevo, que era muy famosa por allá de los 80s, la proteína de carne, la de grillos y la de caldo de hueso o bone broth por su nombre en inglés. Esta proteína quiere hacer énfasis en que ha habido una tendencia de la proteína de caldo de hueso a atribuirle propiedades milagro, pero realmente es una proteína de las peores que existen. Hay muchos estudios que nos reportan concentraciones mayores de metales pesados, por ejemplo, dado su procesamiento. Entonces, simplemente quería destacar esta parte del caldo de hueso, ¿no? Que es un elemento que ha sido usado por la pseudociencia recientemente. Punto. Cuidado con eso. Tenemos también las proteínas en polvo de origen vegetal, por ejemplo, la soya, el arroz, el chícharo, la papa, el cáñamo o hemp, como su nombre en inglés, maíz y semilla de calabaza, por mencionar algunos ejemplos y las más populares. Hay que entender que a la hora de fabricar una proteína en polvo va a tener un nicho muy específico, un consumidor, un target muy específico al cual se va a dirigir esa proteína. En una cuestión muy general, las proteínas vegetales van a ir orientadas más hacia ese consumidor que busca lo orgánico, lo healthy, lo saludable, ¿no? Esta relación en que lo vegetal es sinónimo de bienestar, ¿no? Mientras las de origen animal, en general, van a ir más orientadas hacia al consumidor promedio que realmente está buscando ponerse fuerte, mamey, conseguir resultados, ¿vale? Y que esa parte no es como tan relevante. En las de origen vegetal, por ejemplo, pues vas a encontrar ingredientes como stevia, como fruto del monje, etcétera, etcétera. Y en las de suero de leche vas a encontrarlas endulzadas con sucralosa, con aspartame, porque, pues como digo, ¿no? Cada uno tiene como su diferente nicho, ¿no? Y otro punto a destacar es que normalmente las proteínas de origen vegetal, dada su naturaleza misma, se mezclan con otras proteínas vegetales para formular un perfil de aminoácidos más completo.
y que sea lo más de mayor calidad posible. Un ejemplo muy común es la proteína de chícharo con proteína de arroz, que esa es una combinación buenísima y algo que se acerca en cierto ratio, 70-30, hacia un suero de leche, por ejemplo. Entonces, esto es a destacar. Ahora, ¿cómo es que se mide la calidad de proteínas? Siempre vamos a escuchar en este ámbito que es que las proteínas de suero de leche son mejores porque tiene mayor valor biológico y que tal no tiene tanto valor biológico, entonces no es tan buena. Bueno, ¿a qué se refiere todo esto básicamente? En general, esto parte de diferentes escalas que se han desarrollado a lo largo del tiempo que clasifican y califican como tal la calidad de las proteínas según biodisponibilidad y perfil de aminoácidos. Biodisponibilidad simplemente es qué tanto llega de esa proteína una vez que la ingieres, que se absorbe hacia donde te interese, hacia acá en este caso. Sí, 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 soy claro. Entonces, bueno, en este caso, el valor biológico, quiero destacar que no es sinónimo de calidad de proteína. Esto lo menciono porque una y otra vez me encuentro con este discurso de que el valor biológico, valor biológico. ¿Qué es el valor biológico? Simplemente una escala que como tal medía la biodisponibilidad por nitrógeno, pero se considera desactualizada. Es una escala que ya quedó atrás. Entonces, no es sinónimo de calidad. ¿Sí soy claro? Y bueno, otras que miden por nitrógeno, tenemos la utilización neta de proteínas y como tal el balance de nitrógeno, que ya, como digo, ya se consideran más desactualizadas como tal, y ya se usan otras escalas, pero bueno, esto va a depender, ¿no? Del contexto en específico. Tenemos escalas más actuales, el PDCAAS, que es puntuación de aminoácidos corregida por la digestibilidad de las proteínas. Y les reto a aprenderse eso de memoria, está bastante complejo, ¿verdad? Pero bueno, esta escala toma en cuenta biodisponibilidad y perfil de aminoácidos. Entonces va un paso más allá de nitrógeno, ¿no? Y en la actualidad tenemos una propuesta de la FAO para reemplazar el PDCAAS, que bueno, paréntesis, el PDCAAS es destacablemente utilizado, por ejemplo, por la FDA. Entonces, la FAO dijo, vamos a utilizar mejor algo que se llama DIAS, ¿no? Que el DIAS es, en español, el puntaje de aminoácidos indispensables digestibles, ¿no? Entonces, bueno, es para reemplazar también el PDCAAS. Y ahorita vamos a ver las diferencias entre una y otra y por qué se considera una escala más adecuada para medir la calidad de las proteínas. Ahora, el PDCAAS, las diferencias prácticas es que, vamos, tienes las heces de un animalito y ahí se mide como tal la calidad, vamos a decirlo así, ¿no? Y mientras Díaz analiza directo en el ileón. Entonces, en palabras más directas, PDCAAS lo que sucede es que en el microbioma anteriormente llamado microbiota intestinal, eh, ahí tenemos muchos microorganismos, ¿no? Entonces se pueden crear o se pueden usar aminoácidos y péptidos que nunca realmente pasaron por el ileón y nunca se absorbieron y llegaron a sistema, ¿no? Entonces, por eso DIA se considera una escala mucho más precisa que PDCAAS, ¿no? Básicamente es eso. La diferencia radica en dónde se hace la medición de cada una, ¿vale? Eso es importante. Y si bien hay que tomar en cuenta que esta parte de la ciencia, ustedes como estudiantes de doctorado, de maestría, es algo súper interesante, hay que tomar en cuenta que no siempre las condiciones de laboratorio, o rara vez, más bien dicho, se replican en el mundo real, ¿no? Hay que tomar en cuenta que, bueno, aquí tienes un puerquito súper fuerte. En primer lugar, estas escalas, generalmente el modelo animal utilizado en los experimentos son cerdos, por términos parecidos en el sistema digestivo y muchas cuestiones que compartimos con estos animalitos. Y más allá de eso, lo más importante es que son mediciones realizadas con proteínas consumidas solitas, o sea, de forma aislada y en un estado de completo ayuno prácticamente. Entonces, por ejemplo, entra la proteína de suero de leche y simplemente se toma eso sin nada más y ahí se toma la medición. Eso tenemos un sesgo muy fuerte, ¿no? Entonces, vaya, la proteína puede ser muy buena, sí, estas mediciones, pero en esa condición muy específica. Ya cuando se mezcla con alimentos cambia la cosa. Esto es súper importante de comprender. No sé si algunos de ustedes me conozcan,
pero les relato de forma muy breve. Yo hace algunos años tuve una cuestión por ahí en redes sociales. Yo me dedico a crear contenido, el contenido de nutrición y fitness, como en la presentación se vio, y analicé la proteína de una famosa actriz que se llama Bárbara de Regil, en el cual yo demostré mediante análisis de laboratorio por un laboratorio de terceros, por supuesto, que pues, no cumplía, ¿no? Básicamente lo que prometía y era un producto milagro. Esto lo saco a colación porque esto es muy importante de comprender. Estructuralmente, bueno, esto es nutrición muy básica, pero los carbohidratos y las grasas, pues, contienen carbón, hidrógeno, oxígeno, y las proteínas contienen nitrógeno. ¿No? Esta es la diferencia más notoria hablando de la biomolécula en cuestión. En México nos regulamos, o bueno, por estas normex que les comentaba, toda la normativa, la legislación aplicable, bromatológicamente se determina el contenido de proteínas en un alimento, en un suplemento, mediante un método que se llama KELDAD, ¿no? Que determina el nitrógeno total, o sea, nitrógeno, ¿no? Y estima el contenido de proteína con un factor de conversión que pues, puede ser 6.25, 6.5, ahí depende. ¿Cuál es el problema de esto? Que no el nitrógeno, como lo dice aquí el título, no siempre va a ser proteína que va a ser utilizada para los propósitos por los cuales estamos ingiriendo esa proteína en cuestión. Hay aminoácidos que van a ser utilizados para fabricar más musculito, otros que van a ser utilizados para otros propósitos, para fabricación de otros elementos en el cuerpo, y hay aminoácidos que van a ser proteogénicos y no protogénicos. Bueno, es un tema bastante complejo, ¿no? Pero lo que quiero llegar es eso, ¿no? Que no siempre un gramo de proteína como tal, en su estructura nativa, va a tener los mismos efectos que otro gramo de proteína o un gramo de aminoácidos. Un gramo de glutamina no puede ser lo mismo que un gramo de suero de leche, por ejemplo, ¿no? Que va a tener un perfil de a lo mejor de leucina, lisina, de fenilalanina, de alalina, arginina, etcétera, ¿no? De aminos esenciales, etcétera. Entonces, esto es muy importante de comprender y es una prueba que se fue por ahí de 1883. Aquí tenemos al señor que creó esta prueba en cuestión. Y bueno, otro punto a destacar es que según la Normex, una Normex por ahí que tenemos de la 608, todo compuesto que expira nitrógeno debe ser declarado como proteína en la etiqueta. Entonces, en teoría, si tú tienes, por ejemplo, creatina, debería ser declarado en la etiqueta como proteína, como tal, ¿no? Entonces, bueno, son como puntos muy finos que hay que ir considerando si uno, sobre todo si alguien quiere emprender en esta área o quiere como adentrarse de forma más profesional, pues bueno, hay que ir conociendo. Y bueno, a lo que iba con esto, también el punto como clave es que si bien esta prueba de método KELDAD funciona bien en la teoría, pues en la práctica no es así, ¿no? Porque pues las empresas de forma premeditada generalmente hacen malas prácticas, ¿no? Donde existe lo que es el protein spiking o el amino spiking, que básicamente es para inflar ese gramaje de proteína y darlo con un valor que no es con el que está declarado en la etiqueta. Por ejemplo, yo puedo poner suero de leche y de repente poner a lo mejor de un 100%, poner un 40% suero de leche y un 60% de soya y va a salir un valor por el método KELDAD que a lo mejor tengo 25 gramos de proteína por 30 gramos de servicio de un scoop, ¿no? Del suplemento en cuestión. Entonces no es tan fácil, ¿no? O incluso con otros elementos, puede ser taurina, glutamina, creatina. Entonces, bueno, con aminoácidos, ahí debe si es protein spiking o amino spiking. Depende cómo se va a inflar esa prueba de forma artificial, por así decirlo, de forma muy burda. Y, por ejemplo, la creatina por cada gramo casi te va a dar el doble de valor a la hora de medir el método KELDAD, ¿no? Entonces, esto es una práctica que es deshonesta. ¿Cuál es la mejor proteína? Esa es una pregunta que recibo todo el tiempo y realmente si nos vamos a lo que dice la evidencia, pues el suero de leche es la proteína, pues la que se considera el gold standard, el estándar de oro en la investigación y es el más popular, el mejor relación precio-calidad. En la actualidad, pues ya se están estabilizando los precios después de la pandemia y bueno, los diversos métodos que estuvimos viendo, así del valor biológico, del PDCAS, del DIAS y todo eso, por lo general, el suero de leche le gana a todas las demás. Incluye, sin importar si es huevos, si es proteína de alimentos o proteína en polvo, generalmente el suero de leche le gana a las demás o está siempre, o sea, eso sí es un hecho, en el top 3, top 5, ¿no?
Entonces, por eso se considera el estándar de oro dentro de la investigación. Y pues bueno, si alguna persona en cuestión no puede consumir proteína del suero de leche por alguna situación, es intolerante o algo así, alguno de sus elementos, ya sea la proteína o algo, pues hay proteínas que no son animales que pueden recomendarse, como decía la micoproteína, el chícharo de arroz, ¿no? Esta mezcla en especial, por lo que ya vimos que por su aminograma que da muy cerca del suero de leche, y tenemos la papa o la soya, ¿no? Hablando de proteínas en polvo, ojo, no es proteína así de alimentos. Desgraciadamente, pues este punto es que son muy difíciles de conseguir o son muy caras, ¿no? En perspectiva, yo hace tiempo recuerdo que cuando, por eso pongo la imagen, cuando estaba formulando temis con mi equipo, con los químicos y con todo el team básicamente de Ghost Nutrition, estábamos viendo la posibilidad de incluir la proteína en papa, porque hay investigaciones muy, muy buenas acerca de cómo estimula la síntesis de proteínas musculares muy cercano al suero de leche, pero la materia prima salía 10 veces más, algo así, de lo que sale con la que la estamos formulando. Entonces, desgraciadamente es así, no, no, no. De la teoría a la práctica hay una gran diferencia. Son proteínas que se usan más para fines de investigación, pero para el mercado promedio, para el público, no son accesibles. Punto. Hay que tomar en cuenta, quiero destacar esto, que son suplementos, no son alimentos. Está bien, tienen sus ventajas, que ahorita veremos, pero pues al final la base, como siempre, deben ser los alimentos, ¿no? No se debe de consumir de forma principal, de forma exclusiva casi. Me ha tocado ver algunos casos que se consuman proteínas en polvo como fuente de proteína para cumplir ese gramaje diario, ¿no? De proteínas. Está bien, sí, estimula generalmente más la síntesis de proteínas musculares, pero pues no es lo único que importa, ¿no? No todo es síntesis, ponerse fuerte, pues bueno, también hay que tomar en cuenta que los aminoácidos de las proteínas puede tener efectos biológicamente activos que pueden ser de interés en el cuerpo y que a la hora de que pasen por el tracto digestivo van a tener diversos efectos a la salud. Un claro ejemplo de esto es el suero de leche, ¿no? La proteína del suero de leche, a la hora de que se ingiere, va a tener diversos efectos, sobre todo en el sistema cardiovascular e inmune, por estos péptidos bioactivos. Entonces, pues bueno, existe la beta-lactoglobulina, está la inmunoglobulinas, entonces hay muchos, ¿no? Lactoferrinas, y en parte, pues se le atribuye que la leche de la materna, por ejemplo, en ciertas investigaciones, por su alto contenido de suero de leche, la leche materna, se ha visto que tiene efectos más positivos que, por ejemplo, los sucedáneos, ¿no? Las fórmulas. Entonces, bueno, el punto de esto, por si no fui muy explícito en esta explicación como tal, es que los aminoácidos, ya sea que vengan con cierta estructura o como péptidos como tal, no es lo mismo que los consumas de forma separada, ¿no? No es lo mismo si yo me consumo el suero de leche a que me consuma como tal los aminoácidos que lo conforman de forma separada, por ejemplo. Hay que tomar en cuenta que los alimentos completos contienen, pues, además de proteína, vamos a decir, la pechuga de pollo, el atún, las claras de huevo, el huevo mismo, entero, pues contienen vitaminas, minerales y otros elementos que son importantes para la salud. Entonces, bueno, la proteína en polvo tiene muchas ventajas, pero no debe ser la única ni la principal fuente de proteínas. Importantísimo eso. Y bueno, si ya vimos que pues realmente va a ser una ligera ayuda estos suplementos en cuestión, además las proteínas no tienen propiedades mágicas, proteínas en polvo, pues la pregunta natural que debería hacerse toda persona, todo investigador, pues bueno, pues, ¿para qué las consumo, no? Básicamente, pues ¿para qué? ¿A mí qué? ¿De qué me va a ayudar? Bueno, hay varias ventajas a considerar. La primera de ellas es el que por gramo de proteína, generalmente una proteína en polvo, una buena, generalmente de hecho es más barata o a un costo similar que una fuente de proteínas de alimentos, ¿no? También tienes que considerar su aporte energético por calorías, pues las proteínas de alimentos vienen acompañadas de carbohidratos, de grasas, y pues bueno, una buena proteína en polvo, pues tenemos una gama a elegir
para que se va a ajustar al sujeto en cuestión, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, una competidora de bikini, de fisicoculturismo, de fitness, pues bueno, a lo mejor en cierto punto de la preparación, un aislado de suero de leche que es prácticamente pura proteína, va a ser mejor que, pues bueno, un huevo entero, ¿no? Por decirlo así. Y bueno, entonces esto nos va a dar la ventaja de que va a ser más amigable, ¿no? Va a ser más macro-friendly en cuestión. Otro punto a considerar de las ventajas es que las proteínas en polvo son muy convenientes, ¿no? Y bueno, por eso puse esta imagen, porque pues nunca falta. Yo era de esos, por ejemplo, cuando estaba en una época no tan basada en ciencia de mi vida, que llegas al salón de clases y pues, no, pues que ya son 2 horas pasaron y me toca comer, ¿no? Y sacas el topper con arroz y atún y brócoli y apestas todo el salón, ¿no? Entonces, eso no es lo mismo a que a lo mejor yo hubiera sacado mi batido de proteínas sin molestar las narices de nadie, ¿no? Es más práctico. Pues este proceso de masticación también lleva su proceso. Cocinar el alimento lleva un tiempo, lleva un costo también. Entonces, pues bueno, las proteínas en polvo son súper prácticas, portátiles y rápidas, básicamente. Entonces, yo era en el salón. Disculpen ustedes, compañeros, si alguno de ustedes me ve. Yo sacaba mi atún y apestaba todo y eso lo hubiera resuelto con una proteína en polvo. Otra ventaja, como ya estábamos comentando, es la biodisponibilidad, que bueno, realmente las proteínas en polvo y las de origen animal en general son superiores a las de origen vegetal. Que bueno, esto no significa que personas que lleven una alimentación basada en plantas no puedan lograr sus objetivos, por supuesto, simplemente hay que hacer ligeros ajustes y considerar estas partes, ¿no? En cuestión. Bueno, entonces las proteínas en polvo se brincan algunos obstáculos, decirlo de una forma, en términos de digestión, absorción de alimentos, sobre todo las de origen vegetal. Y para las personas que sigan este tipo de alimentación, las proteínas en polvo de origen vegetal son una gran ventaja. Aquí tenemos esta escala, ¿no? Que mide toda la biodisponibilidad. Realmente pues tenemos aquí, por ejemplo, la de maíz, la de la avena, de frijoles, tenemos muchas, ¿no? Entonces, las de los alimentos de origen animal, incluidas las proteínas, tenemos caseína, caseinato, concentrado de suero de leche y aislado, pues están consistentemente arriba en cuanto a biodisponibilidad se refiere. Otra gran ventaja que esto de verdad no saben cómo es de útil estos dos en la práctica, de verdad es increíble en ciertos puntos. Realmente los parámetros cualitativos de la proteína es algo a considerar. Imagínense ustedes, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Estás queriendo bajar tu porcentaje de grasa, cada vez hay una restricción energética más fuerte y pues tu selección de alimentos va siendo menor, ¿no? Así funcionan las cosas en el terreno práctico. Vas bajando un 10% de grasa en el caso de los hombres, estás comiendo pechuga, atún, ese tipo de alimentos, bistec, N cantidad de fuentes de proteínas magras. Entonces va siendo cada vez más molesto, más difícil estar masticando los mismos alimentos, así, sin tanto sabor como otros, con más grasita. Entonces, pues bueno, la proteína en polvo en este caso es súper ventajosa porque pues al cambiar la textura y los sabores, se rompe esa monotonía. Va siendo más amigable o más llevadero el plan alimenticio, ¿no? De verdad es súper práctico esta parte, es muy útil en la práctica. Y otra cuestión a considerar es que las proteínas en general, la biomolécula misma, tiene un factor de saciedad más elevado consistentemente que los carbohidratos y las grasas, ¿no? Bueno, entonces, habrá personas que cuando cuadren sus necesidades de proteínas, según lo que dicta la ciencia, 1.6 gramos de proteína por kilogramo de peso o hasta 2.4, depende del contexto y del objetivo, pues bueno, se van a sentir muy satisfechos. Entonces, llegar a esos gramos de proteína con puro huevo, pescado, atún y todas estas fuentes de proteínas que hacemos, incluso frijoles, soya, hay muchas fuentes de proteínas, pues bueno, va a hacer que se sienta más saciedad. Entonces, la misma masticación, este proceso de estar masticando el alimento, tiene un efecto en la saciedad, reduce hormonas que te van a sentir hambre, ¿no? Como la famosísima grelina, ¿no? Que es el hambre,
que es la hormona del hambre, ¿no? Entonces, habrá personas, el punto práctico, que resultará mucho más fácil llegar a estas necesidades de proteínas diarias con un batido de proteínas en polvo que pues con fuentes de alimentos. Pero bueno, pues no todo es color de rosa, evidentemente hay cuestiones a considerar y hay desventajas, destacablemente dos, y son muy importantes. Uno, la adulteración. Hay compañías, y no crean que nada más son compañías patito, a algún fulano que se le ocurrió abrir su empresa, ¿no? En su casa. No, o sea, sucede también con compañías grandes que van a intentar engañar al consumidor por la vía legal o ilegal. De forma legal están los proprietary blends, que, bueno, esto como tal, por formulación, no están obligados a declarar el porcentaje de cada elemento de esa mezcla en cuestión. Bueno, esto a lo que voy es que a lo mejor si yo saco una mezcla de proteínas patentada y le pongo, no sé, suero de leche, proteína de cáñamo y proteína de papa, pues no estoy obligado a declarar qué porcentaje de cada una en cuestión tiene esa mezcla, ¿no? Entonces, como consumidor no puedo saber realmente cuál es la calidad de esa mezcla, ¿no? En términos de proteínas, de biodisponibilidad de proteínas, por ejemplo. O también está la vía ilegal con el amino spiking o protein spiking, que ya vimos, ¿no? Que esto generalmente pues es para abaratar costos con compuestos de relleno, que aumenta las ganancias, evidentemente, para las empresas, a expensas de que baje, pues, como tal, el producto, la calidad de lo que debería estar obteniendo o lo que cree que está obteniendo el consumidor. Importante. Y otra desventaja es la contaminación por diversos procesos. Bueno, esto también afecta a las compañías de gran prestigio. Ha habido muchos casos, por ejemplo, con Dymatize, con Optimum Nutrition en el pasado. Pero bueno, a decir verdad, cada vez está mejor regulado esta industria. Pero en un estudio se encontró que pues, muchas proteínas, entre 134, el 70% tenían niveles detectables de plomo, por ejemplo, 74% niveles de cadmio y el otro 55% tenía niveles de BPA. Entonces, esto es bastante delicado, ¿no? Porque son elementos que evidentemente son tóxicos para el organismo, que muchos de ellos tienden a acumulación en el organismo, entonces no deberían estar ahí. Y esto pasa por muchas cuestiones, por no seguir buenas prácticas de manufactura, por ejemplo, por simplemente no tener un buen, pues vinculado con esto, un buen almacenaje, ¿no? O no tener una buena manipulación de las materias primas. Y bueno, vamos a entrar en materia. Creo que a muchos de ustedes les va a gustar esta parte. Aditivos, los tan satanizados aditivos, que bueno, estamos en una era donde es que los químicos son malos y es que, bla, 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 nada más lo que me otorgue la hermosísima naturaleza es lo más saludable, ¿no? Me gustaría ver una persona que le dé una mordida de víbora súper saludable y súper natural, a ver si es tan saludable como piensa en cuestión, ¿no? Es una falacia, evidentemente. Hay aditivos que son muy, mm, digamos que te otorgan un producto mucho más rico, ¿no? Mucho más de mayor calidad y se pueden usar en las proteínas en polvo. El primero que quiero destacar es que los conservadores realmente no tienen un uso. No he visto que se use un conservador porque, dada la naturaleza de la manipulación de la materia prima, pasan por un proceso de secado y pues como tal es un producto deshidratado que impide el crecimiento de estos patógenos. Entonces, no, como tal, no hay algo así. Pero pues el uso de conservadores, por lo tanto, es poco común. Algunas proteínas podrán traer vitamina C, ciertos formatos, pero generalmente no es con el propósito de conservar o alargar el tiempo de vida útil de ese suplemento en cuestión. Se podrá hacer por otros propósitos. El segundo aditivo que quiero destacar son los antiaglomerantes, fantásticos. Yo antes y después de los antiaglomerantes fue algo increíble que descubrí junto con mi equipo, ¿no? Que ellos se dedican a la parte química y todo esto. Eh, esto es para que no se hagan estos grumotes, estas piedrotas en la proteína en polvo, ¿no? Entonces, algunos de estos agentes pueden ser el estearato de magnesio, dióxido de silicio, y bueno, en general, no representan ningún problema
sobre todo las cantidades que vienen en las proteínas en polvo, porque son minúsculas realmente, no representan ningún peligro y están perfectamente estudiadas. Hay mucha investigación detrás de estos compuestos, ¿no? Que realmente están súper regulados en el mundo en general. También tenemos lo que es la lecitina de soya, eh, que esto por default viene en la gran mayoría de materias primas, se los puedo decir yo con todo el conocimiento ya emprendiendo en el área. Entonces, bueno, esto se utiliza para que la proteína en cuestión se disuelva más fácil en el agüita, en la leche, en los líquidos que está vertiendo la proteína en polvo. Y la que generalmente es usada es la lecitina de soya. Algunas empresas optan por lecitina de girasol, si no me falla la memoria, esto con fines de marketing, porque algunas personas piensan que la soya les va a destruir la tiroides y tonterías esas que no tienen ningún fundamento. E incluso aquí, las personas que tengan alguna alergia, va a ser muy raro el caso de que presente alguna reacción, ¿no? Por la cantidad tan minúscula que tiene de lecitina de soya las proteínas en polvo. Como digo aquí, solo las personas con alergias extremas realmente podrán ver algún daño. Otros aditivos, tenemos los espesantes, también increíbles, sobre todo para las que gustan tomar de proteínas en agua. Se ve una gran diferencia cuando no tiene espesantes. A mí me encanta la goma Santana, por ejemplo, la Jaguar también, y se usan para crear un batido con esta textura más cremosita, y de verdad son riquísimas, ¿no? Bueno, aquí hay algunos aditivos que son como controversiales. Bueno, uno en cuestión, por lo que pude indagar, específicamente la carragenina, ¿no? Que está por ahí cierta evidencia como media conflictiva, evidencia mixta, que no sabemos si sí, que si no, pero en general se consideran seguros, o sea, los espesantes en general. Y si que usted quiere pecar de prudencia, pues podrá evitar simplemente carragenina y punto, ¿no? No hay tantas con carragenina, honestamente. Ahora vamos con los edulcorantes que están satanizados, ¿no? Realmente los edulcorantes es otro tema que, hijo, ¿no? En redes sociales es un tema de intenso debate porque, pues bueno, el divulgador en cuestión se va por esta parte de, bueno, es que lo natural es saludable y lo químico es malo, ¿no? No es así, así no funcionan las cosas, ¿no? Hay que atenernos a lo que nos dicta la evidencia con desenlaces clínicos relevantes. Y yéndonos sobre esta línea, pues realmente en general son bastante seguros y de forma bastante irónica, los que tienen un origen más natural se consideran menos seguros que los de origen sintético, en edulcorantes en cuestión se refiere. ¿Y qué son los edulcorantes? Pues son sustitutos de azúcar, que son varias veces más dulces que el azúcar, 30, 50, 200 veces más dulces que el azúcar, y tienen nada o muy poquitas calorías, y no afectan el azúcar en sangre, no suben de peso, no te hacen diabético, nada de esas cuestiones, ¿no? Hay 8 edulcorantes aprobados por la FDA, que me gusta bastante cómo regulan este tema en lo personal. Tenemos el acesulfame de potasio, atantame, aspartamo, neotamo, sacarina, sucralosa, los glucósidos de esteviol y mogrósidos de la fruta de monje, ¿no? Y que en general, pues no hay motivos para creer o para sospechar de que son dañinos en dosis realistas, ¿no? Algunos estudios por ahí han visto que potencialmente pueden alterar el microbioma intestinal en dosis altas, pero como digo, generalmente son megadosis y que no resultan relevantes en el terreno práctico, sobre todo para una persona que lleva un estilo de vida saludable, mucho menos, que bueno, así debería ser, ¿no? Para la mayoría de los escenarios, o todos los escenarios más bien. Aquí tenemos la tabla, que lo que les decía, de los edulcorantes aprobados por la FDA. Como les decía, hay unos que están 200 veces más, otros mucho más, que tienen un uso casi estrictamente industrial. Entonces, bueno, irónicamente, por ejemplo, si vemos el aspartame, tiene una ingesta diaria admisible mucho más elevada que, por ejemplo, lo que es la stevia, ¿no? Que la stevia ¡ay, qué saludable eres por tomar stevia!, ¿no? Realmente el aspartame es más seguro, créeme. O sea, hubo tanta controversia por un estudio mal extrapolado por ahí de los 2000 que de verdad ha sido tan estudiado, afortunadamente, que sabemos que es muy seguro al día de hoy, ¿no? Pero ahora sí que la gente para allá afuera no está lista para esta conversación por lo general. Y ya pasando a México en cuestión, tenemos edulcorantes que han sido aprobados. Tenemos el acesulfame una vez más, el aspartame,
la sucralosa, sacarina, la stevia, los glucósidos, ciertos ciclamatos, alitame, neotame, advantame y alulosa, ¿no? Y bueno, como decía, hay algunos que se usan casi a nivel industrial exclusivamente porque son tan dulces que se usan en concentraciones muy grandes, ¿no? A la hora de solutos y toda esta cuestión, en dosis muy grandes, en elementos muy grandes, pues bueno, entonces, bueno, en general lo importante a considerar es que son bastante seguros. Y quiero destacar esta parte, ¿no? Que contrario a la creencia popular, realmente los edulcorantes naturales, que se consideran naturales, más naturales, tienen una ingesta diaria admisible, ¿no? Que es la dosis que te empiezas a sospechar que puede no ser tan buena y aún así es un logaritmo que está mucho más allá la dosis letal probada en ratoncitos, ¿no? Por lo general, bueno, los edulcorantes artificiales generalmente sí tienen una ira mucho más elevada, ¿no? Entonces, si comparamos, por ejemplo, una vez más el aspartame contra el stevia, el aspartame campeón, realmente. Otros edulcorantes, porque hay muchas clasificaciones, tenemos estos alcoholes de azúcar que se llaman polioles, tenemos el eritritol, lactitol, maltitol, manitol, sorbitol y xilitol. Y bueno, hay pocas proteínas en polvo que realmente van a estar endulzadas con esto. Sí me ha tocado ver, por ejemplo, el eritritol, pero realmente no es tan común, ¿eh? No me ha tocado ver tantas realmente. O sea, va más como este tipo de proteínas que son un poquito más para un nicho muy específico que busca como lo healthy, pero irónicamente, ¿no? Por ejemplo, el ditritol ahorita hace unas semanas, hace unos meses, fue objeto de controversia por algún estudio por ahí que lo vinculaba con enfermedad cardiovascular por niveles más elevados en plasma del eritritol, aunque es evidencia no concluyente y se ha visto que tiene por ahí algunas cuestiones metodológicas a considerar. También tenemos en las proteínas en polvo, se usan los saborizantes naturales y artificiales y bueno, la mayoría contienen exactamente las mismas moléculas, como les comentaba, que existen naturalmente. Este, Hay unas que son estructuralmente similares, por ahí cambia algún elemento, pero realmente pues los saborizantes artificiales, una vez más, probablemente son más seguros que los naturales, ¿no? Porque pues tienden a variar en su composición y contienen impurezas, están más controlados realmente, ¿no? Entonces, también algo que, y por eso pongo el castor, algo que me hace mucho, como, me da como mucha risa, es que muchos es como de, ay, lo natural, pero cuando saben de dónde salió lo natural es como de, ah, ya no lo quiero. En este caso, el saborizante, por ejemplo, de vainilla, viene de las glándulas anales del castor. Entonces, pues, digo, información que cura, a lo mejor es algo que no quería saber, pero lo tienes que saber. Realmente, no es así, ¿no? O sea, yo preferiría por ahí evitar algunos, ¿no? Ya cuando sabes el origen. Pero bueno, dicho esto, pues son seguros también, ¿no? La mayoría. Colorantes naturales artificiales, pues bueno, también en este caso, hablando de todos los que existen, probablemente son los más regulados, están súper regulados los colorantes y bueno, aunque pues bueno, son organismos independientes, por aquí también no es confiar ciegamente, pero realmente la evidencia es disponible, ¿no? Está abierta al público. Los colorantes naturales se derivan de fuentes naturales como tal, como la lógica puede indicar, como por ejemplo como el betabel, la cúrcuma, y se consideran seguros y rara vez son controversiales. Y de hecho, irónicamente, uno de ellos es uno que se deriva de la cochinilla. El colorante rojo literalmente es cochinilla triturada, así aplastan a los insectitos. Entonces, pues bueno, como le digo, hay cosas que a lo mejor la gente no quisiera saber, ¿no? De lo natural. Entonces, pues bueno, diversos países van a tener diversos métodos de aprobación. Destacablemente está la FDA en Estados Unidos y la EFSA en la Unión Europea. Pero bueno, que uno esté aprobado en un país y que otro no esté aprobado en otro país no es sinónimo de que sea malo o bueno, sino simplemente va involucrado cuestiones incluso políticas, ¿no? De verdad hay muchos elementos a considerar y no nada más es por la seguridad per se del aditivo en cuestión. Y bueno, esto ha sido todo. Espero haya sido de su agrado. Eh, Repito, mi nombre es Alex Terrón. Me pueden encontrar en redes sociales. Estoy por ahí en todos lados, principalmente en YouTube. Es donde hago videos largos. Para ustedes que son académicos, seguramente se van a querer echar un videito de más de 10 minutos aprendiendo. Y bueno, nos estamos viendo todos por ahí en redes sociales. Cualquier duda, cuestión, vamos a dejar unos minutos.
Muchas gracias, Aries, por tu plática. Tenemos todavía 10 minutos para intervenciones, para preguntas, para interacción. Vamos a esperar a que nos pasen sus preguntas a través del chat o que nos levanten la mano. Aquí está el doctor Esteban, que quiere hacer una pregunta. Adelante, Esteban, si abres tu micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aries, como había dicho la doctora Ana Reyes, ya te conocía yo por varios videos de redes que he escuchado. Estuvo muy interesante tu presentación. Gracias. En general todo me quedó muy claro, fuiste muy preciso con la información que nos brindaste, pero me gustaría saber, por ejemplo, he visto ahorita que con la aparición de sellos dice contienen edulcorantes no recomendable en niños. Y he revisado y es la sucralosa. ¿Tú sabes por qué no recomiendan los endulcorantes como la sucralosa en niños? Vale, hasta donde tengo entendido, esto va por una cuestión más, es como evidencia más preliminar, me tocó verlo en algún momento, porque modifica la percepción de sabores del infante en cuestión, del niño. Entonces, en esa etapa de desarrollo, se busca que, digamos, de una forma súper burda, el paladar esté como no susceptible a esa cantidad de sabores y también ha estado vinculado, si no me falla la memoria, con algunos trastornos de hiperactividad. No, no, creo que es con unos colorantes. Pero bueno, creo que va más por la parte de sabores como tal, de desarrollo de sabor del paladar. Muy bien. Oye, Aries, y otra pregunta respecto a, a esto de los sellos y de las leyendas que ahora aparecen en los alimentos ultraprocesados. Yo sé que está un poco más fuera del tema, pero tú como experto, ¿qué opinas? ¿Crees que realmente este nuevo etiquetado pueda ayudar a la población a tener mejores elección para el productos? Eh, Bajo mi punto de vista, sí, realmente los avances que se han habido, que han existido en relación al etiquetado, han sido avances de científicos del área y no es una cuestión que ha sido impulsado por políticos. De hecho, si usted accede a mi canal, digo, haciendo un poquito de spoiler en esa parte, en un video de Coca-Cola que mencioné hace algunas semanas, hablo de esa parte, ¿no? De cómo, por ejemplo, el etiquetado anterior, etiquetado GDA, solo el 5% de la población lo entendía y lo aplicaba. Entonces, este nuevo etiquetado es más claro para la población, es mucho más fácil de entender porque pues obviamente no toda la gente tiene la preparación o siquiera el tiempo o las ganas de hacer un cálculo matemático para saber cuántas calorías y cuánto sodio está consumiendo por porción y bla, bla, bla. Entonces, es más fácil que detecte exceso de calorías, exceso de azúcar, punto. Han habido avances interesantes y curiosamente el etiquetado GDA, el anterior que teníamos anteriormente, por ejemplo, fue impulsado por compañías como Coca-Cola. Hay, ¿cómo se llama? Evidencia que habla de esto. Realmente no fue un etiquetado impulsado por profesionales del área. Este etiquetado sí. ¿Qué resultados vamos a tener con esto? El tiempo lo dirá. En la actualidad, pues en Sanut y todo esto tuvimos un sesgo con los estudios por la pandemia, que pues bueno, hubo todo este caos en el mundo, entonces necesitamos más tiempo para ver si está dando resultados o no. Pero hay evidencia que indica que en otros países con etiquetados similares sí está dando buenos resultados y eso es una noticia que nos debería de alegrar a todos. Muy bien, muchísimas gracias y seguiré viendo tu canal. Buen Muchas día, gracias. hasta luego. Buen día. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Adelante. No quiero decir el nombre porque creo que lo que tienes aquí son tus apellidos, pero adelante con tu pregunta. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Alejandra. Mucho Tengo gusto. tres preguntas. Me gustaría saber qué opinas sobre la carnitina. Me gustaría también que profundizaras un poquito más sobre esta cuestión de lo que ahorita está de moda del caldo de huesos. Y también me gustaría que nos dijeras, tú como eh, eh, este fitness científico, dime tres proteínas que tú recomendarías
consumir, porque en el mercado pues hay una gran gama, ¿no? Entonces sí me gustaría saber tu punto de vista. Ok, sobre la carnitina, tiene un uso muy específico, hasta donde tengo entendido, la carnitina tiene un uso para rendimiento deportivo para personas que tienen por ahí un tema con el metabolismo de los hidratos de carbono, de los carbohidratos, podrás tener una relevancia, pero para este marketing que generalmente para bajar de grasa y que vas a amanecer como Maribel Guardia de un día para otro, realmente no funciona así. No funciona para estos propósitos de disminución de grasa corporal, eso te lo va a dar el déficit calórico. Lo que es la parte de caldo de huesos, bueno, no, realmente aquí en el país, hablando de México, no es una tendencia que ha llegado tan fuerte hasta el momento. Sin embargo, tenemos datos de otros países que nos indican que dado el procesamiento que se le da al hueso del animal en cuestión, las concentraciones de metales pesados son muy elevadas en esa materia prima. Entonces, es mejor evitar su uso, además de que su perfil de aminoácidos simplemente no es completo, no tiene un perfil de aminoácidos bueno, que es lo que nos interesa en una proteína en polvo en cuestión, y estas propiedades milagro que se le atribuyen, pues realmente lo que podría hacer la chamba, lo que te prometen por ahí, podría ser, por ejemplo, este, la gelatina, fuentes de colágeno de ese tipo, ¿no? Realmente el caldo de hueso, la proteína de bone broth, no. Y de proteínas en polvo que te puedo recomendar, naturalmente te voy a recomendar las mías. Es un área que he emprendido ya hace tiempo, la de God Nutrition. Si quieres otras recomendaciones, puede ser la de Now Foods, me parece una muy buena marca. En México, bueno, por allá no sé cómo esté, pero acá en la ciudad al menos, bueno, ahorita estoy en Cancún, ¿verdad? Pero donde vivo no es como tan habitual. Now Foods se llama la marca y My Protein también es muy buena. Y Dymatize de las comunes podría ser también Optimum Nutrition. Yo me iría por las marcas grandes, básicamente, ¿no? O sea, para evitarlas como la proteína novedosa de que de repente se le ocurrió a la actriz, mejor eso, ¿no? O sea, pero bueno, espero haber resuelto tu duda. Y siempre suero de leche. Si tienes intolerancia a la lactosa, hay proteínas incluso deslactosadas o aislado de suero de leche, o pues ahí te vas, ¿no? Con las proteínas vegetales y todo lo que estuvimos viendo. Ok, muchas gracias. Saludos desde Guaymas, Sonora. Un saludo. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué opinas de la proteína de simi? Ok, la proteína de simi, en su momento me tocó analizarla y salió con un valor de proteína, si bien recuerdo, más bajo, pero sobre todo el contenido de soya, lo que nos indica directamente que probablemente, puede ser un ejemplo muy bueno de lo que estaba viendo de protein spiking, que venía probablemente adulterada con proteína de soya, para dar ese gramaje de proteínas, con lo que vimos con el método Kellogg y todo esto. Entonces, no es una proteína que pueda recomendar en la actualidad, en su momento se consideraba buena, pero pues evidentemente las cosas van cambiando. Entonces, aparte es una proteína cara, aunque la consigas con descuento, simplemente te venden una presentación que se te acaba en una semana, 2 semanas a lo mucho, pero no es una proteína barata. O sea, por gramo de proteína, de hecho, es de las más caras. Entonces, realmente no, fuera del marketing o de la buena percepción que tiene la gente de esta farmacia, no hay un elemento por el cual en la actualidad se recomienda esa proteína. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Nos queda un minutito para poder preguntar y aprovechar que tenemos aquí a Aries que nos puede dar todas las Yo respuestas. tengo una pregunta, es más una curiosidad. Adelante, Cindy. ¿Hay algún momento en donde se ha recomendado la toma de proteína? Porque como mencionabas, muchas veces, por ejemplo, puede ser como para sustituir o algo así. O por ejemplo, tengo una amiga que le recomendaron el uso de proteínas en polvo porque la cantidad como de comida en sí que tenía pues, que consumir para lo que ella quería era muy grande para lo que ella sentía que podía comer, entonces le recomendaron como suplementar o complementar esa parte de la proteína con batidos. Pero luego me ha tocado ver nutriólogos que dicen, no puedes tomar proteína hasta que lleves tanto tiempo en el gimnasio. ¿Es algo así? O sea, sí depende de, en el gimnasio tienes que hacer
ejercicio para tomarla o puedes solo Correcto. como, por ejemplo, nosotros que estamos desde muy temprano en la escuela y a veces no nos alcanza el tiempo, Perfecto. había pensado que podía Sí, ser como una buena alternativa de, sí, ok, no me alcanza a hacer un desayuno definitivamente. sustancioso, pero puedo tomarme un batido. Sí, realmente no hay un fundamento para decir que, es que tienes que tomar proteína a partir de que lleves 1 año y medio en el gimnasio, ¿no? O sea, realmente cuando se manda una proteína en polvo es porque las necesidades de proteína de la alimentación así lo requieren y el estilo de vida del paciente en cuestión. En este caso tú estás en lo correcto, por ejemplo, me mencionaste el ejemplo de que estás en la escuela, estás en friega, pues no es lo mismo a lo mejor hacerte un batido de un licuadito de proteína, a lo mejor con leche, con avena, con amaranto, con fresas, con blueberries, plátano, lo que sea, y tienes un alimento súper práctico, un desayuno muy saludable, y estás con prisas, ¿no? Entonces, en este caso, me parece increíble el contexto y está totalmente justificado. Entonces, a nivel de indicación de proteínas, quiero hacer hincapié, no existe algo así como de, es que nada más es para avanzados, ¿no? O algo así, ¿no? Recuerden que es proteína, ¿no? Al final sigue siendo proteína y es lo mismo que has comido toda la vida en el pollo, pescado, atún, huevo, etcétera, en los frijoles, en todos lados, ¿no? Es nada más una proteína en una presentación mucho más práctica y conveniente. Entonces, por supuesto que lo puedes hacer. Ok, muchas gracias. Nada de nada. ¿Y no será indispensable tener antes como un análisis bioquímico para determinar si sí vale la pena o no consumir un suplemento de este tipo? Claro, digo, hablando de términos de salud, siempre pues, a la hora de acceder con un médico, idealmente se requiere un panel de una química sanguínea, una biometría hemática para ver que todo esté funcionando en orden. En este caso, que no hay una tasa de filtración glomerular muy elevada o algo así. Pero hablando en un terreno general de que una persona sale saludable, no habría algo por el cual se impida, ¿no? El consumo de estas proteínas en polvo. Pero bueno, eso es como muy general, ¿no? Evidentemente, si alguien tiene como por ahí un desorden o alguna cuestión en el riñón con las nefronas, algo, lo tendrá que consultar totalmente con su médico, ¿no? En cuestión. Y bueno, si alguien no sabe cómo está de salud, pues lo invitaría a hacerse análisis, ¿no? Periódicamente. Aquí hay otra Ay, pregunta tengo que otra. sí. Adelante, adelante. Ay, perdón, tengo otra pregunta. Había visto igual en redes sociales que la leche de Lala, la que es, creo que Lala más, que tenía un Sí. alto porcentaje de proteínas, que a veces era pues hasta más barato pues tomar de esa leche que comprar proteína en polvo. ¿Eso es real? Realmente no, o sea, en la actualidad, en un tiempo sí hubo como, por términos de pandemia, un alza de materia prima. Por ejemplo, te puedo comentar de primera mano que subió más del 100%, de hecho, no 50, más del 100%, o sea, más del doble. Este, pero en la actualidad no, o sea, aparte, pues bueno, tomar leche ya es otro tema de debate, ¿no? Porque tiene como otros elementos que tal vez habrá que checar si qué tanto conviene su ingesta diaria, en qué cantidades y todo. Bueno, yo en lo personal optaría pues por proteína, ¿no? Si quieres proteína, podrás en teoría con la Lala 100 no pasaría nada, pero bueno, habrá que checar mucho más el tema a profundidad para darte una respuesta certera. Yo en lo personal me quedaría con proteína en polvo, pues dadas las ventajas que tiene, y bueno, pues también está tomando tanta leche, habrá que checar, y cuánta necesitarías, no es lo mismo tomar un vaso a 2 litros diarios, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver eso. Aquí Ever tiene una pregunta. Adelante, Ever. Ever, levantaste la mano. Sí, una disculpa. Es que estoy teniendo problemas con mi computadora. Ok, Perdón. Este, Desde la perspectiva bioquímica, tú mencionas que el consumir una proteína en polvo te permite una absorción del 90%, ¿no? Bioquímicamente hablando, explícame por qué existe esa diferencia entre consumir un alimento natural, una pechuga de pollo, un pedazo de pescado, con respecto a la proteína en polvo. ¿Qué bioquímicamente está ocurriendo?
Es que no tiene que ver tanto con la bioquímica misma, sino es con la fisiología digestiva. A nivel de La fisiología fisiología, digestiva requiere un proceso bioquímico. por supuesto, pero es más que nada de la fisiología del alimento también, de cómo interactúa la fisiología con el alimento mismo. O sea, si tú obtienes una proteína a origen animal de un alimento, va a tener otros elementos que por la extracción misma de la proteína en polvo no va a tener, por ejemplo. El más claro ejemplo es la proteína de origen vegetal, que a lo mejor tenemos un chícharo, vamos a decir, tiene fibra, tiene otros carbohidratos. No es lo mismo a que se consuma eso, pase por todo el trayecto, ¿no? Hasta que se absorba por allá abajito, hasta que ya, o sea, como tal, una proteína en polvo. Entonces, aquí va, más que nada estamos hablando de digestibilidad de proteínas, que va en relación con su calidad de proteínas, ¿no? Que qué tanto llega de lo que se ingiere, el 100%, qué tanto se absorbe hasta torrente sanguíneo, ¿no? Para usar, que se use para diferentes propósitos. Entonces, no tiene más que nada que ver con la matriz alimentaria como tal y de la fisiología, ¿no? De cómo interactúa. Entonces, si tiene fibra, a lo mejor un frijol, esa proteína pues va a tener cierta interferencia en su absorción, que si agregas y la sacas la proteína puramente, pues se va a absorber mucho más, ¿no? En esta cuestión. Y también pues, va involucrado pues el perfil de aminoácidos, que tanto va a estimular, ya hablando de síntesis de proteínas musculares en específico, ¿no? Que bueno, en teoría, si tú tienes una mayor tasa de síntesis que de degradación, vas a formar músculo, es como la premisa básica, pero bueno, bioquímicamente realmente no hay como una diferencia tan tangible, ¿no? Es más que nada o sea, si hablamos desde la bioquímica, realmente pues tenemos las unidades monoméricas, ¿no? Que está la proteína, que se Lo que vas a degrada hacer en es, aminoácidos, ajá, vas a y tener lo que tú dijiste, la digestibilidad de la proteína, ¿no? O sea, a final de cuentas, vas a hidrolizar la proteína y lo vas a romper en sus monómeros, que son los aminoácidos que componen a la ajá, proteína, que son los que son exacto. aprovechables por el cuerpo. Sí, Entonces, disculpe, dentro de ese si sentido, escuchan una guacayama, disculpen ustedes, es que estoy aquí con sí, mi se oye un animalito. montón de ruido lo que tienes de fondo, ¿eh? Sí, Entonces, en ese sentido es precisamente la situación, ¿no? O sea, del hecho de, me parece un poco atrevido el recomendar más el consumo de un producto procesado, ya industrializado, a tratar de estimular más a la gente a que coma más saludable, ¿no? O sea, es decir, tú mismo lo estás diciendo, si una persona está en una condición de homeostasis saludable, entonces no tendrá problemas de la digestibilidad de los alimentos que consume y poder llevar una rutina de ejercicio si quiere de una manera mucho más rutinaria, ¿no? Entonces, no, vaya, es que está en un error. Yo lo primero que comenté fue que las proteínas de polvo no deben ser las principales fuentes de proteínas de los alimentos por términos de incluso de vitaminas y minerales, y que no todo es síntesis y degradación. Fue de las primeras cosas que mencioné. Jamás dije que deba ser o deba de preferirse por encima de los alimentos. Eso es un error de usted. ok, perfecto. Pero Sí, sí me llama la atención, pues, el hecho de que existan estos productos, pues, que son realmente como una manera de, pues, quizás no necesariamente engañar a la gente, pero como de distraerla de un proceso mucho más natural de lo que es el consumo de alimentos como tal, ¿no? Entonces, eh, por eso te preguntaba yo esa diferenciación, por qué es mucho más fácil digerir o consumir o que se obtiene una digestibilidad mucho mayor de una proteína en polvo a la de los alimentos. Me estás respondiendo que por la cuestión de de las fibras, etcétera, que puede traer los alimentos, que también son parte de de la necesidad del cuerpo, ¿no? Para poder llevar sí. a cabo sus procesos. Sí. No, claro, o sea, bueno, aquí entraríamos en debate con una cuestión que realmente el pensamiento de que un alimento procesado es sinónimo de algo malo es carente de sustento científico. Si vemos, por ejemplo, la evidencia del uso de proteína de suero de leche en el ámbito clínico, está más que respaldada. Entonces, realmente el grado de procesamiento no es sinónimo de que es algo bueno o malo. Habrá que ver el desenlace clínico en cuestión, qué está produciendo en el cuerpo ese alimento. Un claro ejemplo son los aceites vegetales. Hay personas que le temen, pero horriblemente en la actualidad, a los aceites vegetales. Pero la pregunta es, si consumo un aceite de canola que tiene un origen que suena bastante feo, a lo mejor que viene
de la industria de automotriz, que se usa su variante en los motores. Bueno, está bien, suena feo, pero ¿qué es lo que sucede en el cuerpo a la hora de ingerir aceite de canola de forma consistente o cuando reemplaza, por ejemplo, fuentes que se consideran más naturales como la manteca de cerdo? Entonces, eso es lo que realmente considero que debería ser relevante en esta área, ¿no? Las consecuencias y los efectos negativos y positivos en la salud. En este caso, pues el grado de procesamiento de una proteína, de hecho, no es tanta. Por ejemplo, hablando del suero de leche, simplemente si nos vamos a la industria, tenemos que, pues, el suero de leche como tal es lo que quedó de la fabricación de lácteos, ¿no? Y de quesos. Entonces, simplemente se empuja por una membrana, se filtra y queda el componente de proteína. Y se seca, no tiene tanto procesamiento realmente, es como un alimento más. Pero como digo, no, o sea, jamás, y lo digo claro, y tengo mi empresa, pero nunca en la vida he recomendado proteínas en polvo por encima de alimentos, siempre es la base, alimentos, alimentos, alimentos. El proceso de masticación, como vimos, está por algo para niveles óptimos de saciedad, para inducir esta señal, la reducción de hormonas sobreexigénicas. Realmente esto tiene un motivo de ser. Entonces la proteína debería ser un complemento, la proteína en polvo, jamás debe ser la base misma. Y realmente pues no hay que tener, bueno, yo lo invitaría a que no le tema a los alimentos en general, ¿no? Por su procesamiento mismo. Si es de origen natural o de origen un poquito más artificial, eso no debería ser sinónimo de algo bueno o malo, ¿no? Sino más bien qué es lo que dice la ciencia respecto de ese alimento en cuestión. A mí se me figura que como complemento está bien y si sabes bien tu objetivo. Por ejemplo, si estás en un déficit calórico y sabes cuántos son el porcentaje de macronutrientes que tienes que consumir al día, de los carbohidratos, las proteínas y las grasas, y en tu porcentaje ahí nos vamos a recordar en el último ejercicio de bioquímica en el primer semestre de maestría. Y de las grasas, y no llegas al porcentaje de proteína requerido para ese día porque ya te llenaste con todo lo que te puso tu nutriólogo. Y sabes que un scoop de proteína va a lograr a que logre llegar a ese requerimiento. Yo creo que por ahí también podría ir, ¿no? Por lo menos a mí me ha funcionado eso de que ya estoy muy saciada con lo que he comido y eso ya logro llegar a mi objetivo de ese día, ¿no? Pero pues ahora Sí, sí claro, que, perfecto, totalmente de ajá, acuerdo. Sí, Sí, no, definitivamente tendría que ser, o sea, lo ideal es que te hagan un perfil completo y por individuo, ¿no? Entonces, digo, si tienes el dinero sí, para hacerlo y tener un nutriólogo que te oriente perfectamente es lo ideal, ¿no? O sea, sí, claro, claro, ¿no? O sea, claro, claro, o sea, eso no es es, para no es llegar algo muy, al gramaje de proteína del sujeto en cuestión, ¿no? Es como el comenta, no tiene propiedades mágicas, no te va a inflar de repente. Esas son falacias, ¿no? Realmente esto es un complemento, ¿no? Como le decía, para mí la definición más correcta para esto en cuestión es un complemento. La proteína en polvo no debe suplir o reemplazar completamente, ¿no? El aporte nutricio a través de los alimentos. Eso jamás debe de suceder. Digo, habrá contextos muy específicos clínicos de personas que no tengan sus piezas dentales, por ejemplo. Adultos mayores me ha tocado ver, por ejemplo, les pongo un caso, que realmente, pues, aunque quieran, ¿no? Y se están haciendo licuados de atún y cosas que les resultan muy desagradables, y pues mejor una proteína en polvo, ¿no? Pero son casos muy específicos. Claro, muy bien. Pues muchas gracias. Este seminario ya se nos alargó. Es un seminario un poco distinto a lo que estamos acostumbrados, que tiene que ver más con la aplicación de todo lo que se conoce hasta ahora. Y sí, hay muchos sesgos cuando se habla de nutrición. Bien lo dices, Aries, muchas veces nos vamos con la finta de que lo natural es saludable, pero la cicuta es natural y te mata. Sí, Entonces, exacto. tiene que ver más con cuestiones de mecanismos, tiene que ver más con con interacciones bioquímicas, fisiológicas, metabólicas. Lo dice Ever, es muy importante tener un perfil personal porque lo vimos en la pandemia. Había mucha gente que aparentemente estaba muy saludable, inclusive musculosa, que murió de COVID. Y hubo otras personas que pareciera aparentemente que nutricionalmente no iban a estar tan sanos y sobrevivieron a una infección
por COVID. Entonces, hablar de salud tiene que ver más con otro tipo tenemos que ver la salud desde un punto holístico y no solamente lo que comes, sino también tu sistema inmunológico, sino también tu composición en microbiota, sino también tu capacidad en la digestión y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por esta plática. Me da gusto que tengas esa disposición para discutir temas científicos con gente científica, claro. con gente no científica. Es muy importante la labor que haces y me gusta que tengas sobre todo como esa visión de responsabilidad, de tratar de ver qué evidencias existen para exponer lo que expones en redes sociales, porque ahora las redes sociales son un canal que mucha gente utiliza para informarse. Más que leer un artículo científico, más que acercarse a la gente que hace ciencia, van a un canal de YouTube y buscan información. Y encontramos información de todo tipo. Entonces, tener información que está sustentada científicamente y con un criterio amplio, porque hay muchos estudios que también pues dejan mucho que desear, son hasta cierto punto mediocres o no tienen metodologías adecuadas o se publica por publicar y tener muchas publicaciones porque es importante para la academia. Entonces, se me hace relevante que existan profesionales que se estén metiendo a analizar toda la evidencia científica y pues a discutir en estos medios que ahora son tan comunes, ¿no? Muchas gracias por tu presentación, por estar entre nosotros. Vamos a dar seguimiento, los chavos están metidísimos siguiendo tu programa o tus canales. Entonces, bueno, gracias por estar con nosotros, esperamos verte más adelante. Muchas gracias por la invitación y bueno, aquí cualquier cosa, estamos para lo que se ofrezca. Gracias. Hasta luego, buen día a todos.